Buenos días a todos. Retomamos este discipulado matrimonial que hemos llamado ITV y que nos ayuda a entender. Ayer cuando mandábamos el mensaje para decir que íbamos a tener hoy esta actividad, pusimos un símil de lo que significa un motor, donde todas las piezas, lamentablemente por el tiempo, se deterioran y sufren que a veces el motor no funcione bien. Y usé una palabra, ¿no? Necesitamos pasar por el taller para sustituir las piezas desgastadas o deterioradas. Y esa palabra desgaste, pues quedó en mi corazón. Y gran parte de la noche pensando sobre lo que Dios quería para hoy, pues me fijé en este elemento del desgaste. Pero me vino una palabra, es la palabra erosión. Erosión. Si yo voy a definir lo que es la palabra erosión y lo que significa la acción de erosionar elementos o cuerpos físicos, me doy cuenta que la erosión es un desgaste del material por causa o sufrido por el rozamiento a veces de entre los cuerpos. Eso me hizo reflexionar, es cierto, muchas veces los roces en la vida matrimonial entre los cuerpos hacen que nos desgastemos, que nos erosionemos. La erosión viene por causas del roce o del frotamiento. Por tanto, a veces esos roces sufridos, todas esas tensiones, esas luchas, esas peleas, esos rozamientos, producen una erosión. Lo hacen en el elemento físico, pues también lo hacen en el elemento espiritual y matrimonial. Algo también muy interesante de lo que la erosión es que la erosión moldea el cuerpo o los cuerpos o el elemento físico, lo moldea sacándolo, quitándolo de su forma original. Por eso vemos en la playa, en los lugares donde hay mucho viento, rocas que han sido perforadas por el viento y ha formado cavidades, y vemos elementos muy bellos que la erosión han producido. A veces el agua, en ese desgaste constante de golpear sobre la piedra, que va erosionando. Y uno puede mirar y darse cuenta que es cierto, que en muchas ocasiones la erosión, el desgaste matrimonial, nos ha sacado de nuestra forma habitual. Y es triste, yo pensaba en esto y digo, es verdad, hay una eliminación de muchas cosas, se va minando el material en el que se forma una relación, y entonces todo ese material produce un gran desgaste. El viento, la lluvia, el mar, los gases incluso, hasta el mismo hombre produce un deterioro, erosiona, un desgaste en el ámbito físico. Igual somos nosotros, a veces nos deterioramos, a veces nos rozamos demasiado, nos frotamos demasiado, a veces nos desgastamos demasiado, a veces en el modelaje se nos va la mano y a veces perdemos nuestra forma original. He pensado mucho esta mañana, desde la mañana temprano, en esto, donde la principal característica de la erosión es que es lenta, pero siempre está presente. Todo material se desgasta, a veces de forma muy lenta, pero está presente. Uno a veces no la ve, pero está presente. Y la erosión matrimonial, el desgaste, es un elemento que está presente en nuestras vidas. Tú lo puedes ver en muchas situaciones, en tu propia casa, en tus propias relaciones con tus hijos, en el trabajo. Todo lo que comenzó muy bello, muy bonito, acaba erosionándose, desgastándose de una forma muy lenta. Tú puedes ver que hay materiales de un auto, de un coche, que se van desgastando poco a poco. Observabas algo y un elemento que es muy curioso en el siglo XXI, que no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 30 o 40 años atrás. Es que cuando antes se nos rompía un televisor, o se nos rompía una lavadora, o se nos rompía un electrodoméstico, se nos rompía algo, aún incluso cuando se rompía un coche, nosotros lo reparábamos, no lo sustituíamos. Y era muy común encontrar muchos de estos sitios donde se reparaban televisiones, radios, todos los elementos electrónicos que había en un hogar. En aquel tiempo no eran los que había hoy. Así que cuando se rompía algo, nosotros íbamos y lo reparábamos.
La sociedad actual ha hecho lo contrario, ya no se repara nada, se sustituye. Y esto está dentro del propio ecosistema de vida entre los seres humanos. Cada vez las cosas, en vez de repararse por el desgaste, por la erosión, lo que hacemos es que las sustituimos. Así se están sustituyendo vidas, parejas, relaciones. La vida de un coche puede ser 8 o 10 años, pero hoy a los 5, 4, 6 años ya estamos pensando cambiarlo. En vez de reparar, nosotros lo sustituimos. Cuando se rompe un motor, decimos, bueno, ya es que para cambiar el motor, pues lo sustituimos. Y en muchas ocasiones nos sucede estas cosas. Pensamos en la sustitución y no en la reparación. La industria actual nos está propiciando esto, donde lo que la industria quiere es producir y que cuando algo no funcione se deseche, se tire para que siga habiendo más producción. Hemos entrado en esa fase donde se nos ha perdido, se nos ha quitado el derecho a la reparación, el derecho a la restitución, el derecho a que podamos reparar lo que se ha erosionado. Hoy no queremos reparar, hoy preferimos desechar, preferimos sustituir, no queremos reparar. A veces el costo de reparar es alto porque requiere un tiempo y hoy el tiempo vale más que las piezas, pero a veces hay elementos que es preferible repararlos y no sustituirlos. Porque lo que se repara habitualmente es porque no se va a sustituir. Y hay cosas en nuestras vidas matrimoniales que tenemos que reparar porque no podemos sustituir a nuestra esposa, a nuestro esposo. Quizás pensamos, bueno, vamos a sustituir esto, vamos a dejar, ya no funciona, otro. No, hay una necesidad de reparar lo que está mal. Esa erosión, ese desgaste que se produce por los roces entre los cuerpos, entre la vida matrimonial, ese desgaste que se sufre por agentes externos, esa erosión que moldea nuestras vidas para que a veces ya no seamos la figura original matrimonial, hace que a veces pues nos demos cuenta que cuesta mucho reparar, pero es necesario reparar. Lo que toma un tiempo para reparar, al final nos ofrece una solución. Yo me ha costado en este último tiempo tener que ayudar a una persona de mi familia que porque vive en una casa que es un poco antigua, hay muchas cosas que se han estropeado y me ha tocado reparar, pasar el tiempo en reparar y lleva su tiempo. A veces no tienes las herramientas, a veces te falta el tiempo, a veces te falta la habilidad, a veces no eres profesional en ese ámbito y entonces tienes que buscarte la manera de cómo vas a recurrir. Gran parte de esa reparación lleva mucho tiempo y requiere. Después, cuando ya la hiciste, dijiste, incluso dijiste, ¿para qué me metí en este lío? No me tendría que meter más. A veces en aquellos momentos, en la desesperación de no encontrar la manera de reparar algo, dices, ¿por qué? ¿Por qué tuve que hacer esto? Pero hay una necesidad de que nosotros empecemos a reparar. Por ejemplo, si hablamos del motor de un auto y si hablamos del amor, que es el motor de nuestra vida matrimonial, nos damos cuenta que el amor no se puede sustituir, el amor no puede ser sustituido. Podemos reemplazar los accesorios, pero no podemos reemplazar el amor. Podemos algunas cosas cambiarlas, pero la base, el motor del matrimonio, que es el amor, eso no se puede sustituir. Tenemos que reparar, tenemos que a veces solucionar, ir a la base y decir, bueno, venga, el motor está sucio, tenemos que limpiar, tenemos que poner los filtros para que el amor no se deteriore, tenemos que poner aceite para que el motor siga funcionando, tenemos que darle una entrega para que eso funcione. Podemos cambiar los accesorios, hay cosas que van a cambiar, que puede cambiar la comunicación, tiene que cambiar algunos aspectos quizás en las decisiones, tenemos que habituar nuestra vida a una forma nueva quizás por la situación de que ya no están los hijos, pero el amor no podemos cambiarlo. El amor no puede ser sustituido. Ese motor de la vida matrimonial no puede ser sustituido y tiene erosiones, pero lo que hay que hacer es repararlo. A veces hay motores en que los cilindros ya se han hecho grandes, el pistón tiene holgura y entonces ya no tiene la misma fuerza, ha perdido compresión y entonces hay que reparar, hay que
esmerilar, lijar, hay que hacer una reparación. Además, cuando algo es valioso, profundamente valioso, como lo es el amor, hay que pasar el tiempo para repararlo. Suele haber males de origen. Hay coches que salen malos en el origen, hay electrodomésticos que salen malos y salen malos. Hay malos o males de origen, pero la falta de un buen funcionamiento no se debe tanto a veces al origen, sino se debe también al desgaste. Y hay matrimonios que, aunque viven de una situación o viven de una situación de mal de origen, el desgaste ha ocasionado mucho más grave la situación. Podemos tener un momento de dificultad, pero necesitamos pasar el tiempo para reparar. Y usted y yo podemos ser reparados, y eso es hermoso. Cuando tenemos una posibilidad bella de parte de Dios, de que Él como mecánico, como alfarero, como Dios, repare, solucione. Él no va a venir a sustituir. No necesitas un esposo diferente al que tienes, necesitas un esposo nuevo, reparado, necesitas una esposa reparada, necesitas un matrimonio que los accesorios estén bien puestos, los filtros. Yo estaba pensando hoy en los filtros. ¿Qué necesarios son los filtros en un automóvil? Hay un filtro para el aire, hay un filtro para el gasoil, hay un filtro para el aceite, hay filtros, ¿no? El motor necesita, el amor necesita unos filtros para que no le entre la polución. Así que este símil que empezamos ayer, necesitamos que nuestro motor vaya al taller, porque hay piezas que se están desgastando. Nos ayuda a comprender esto. Quiero darle las principales señales. Podemos hablar de mucho, vamos a hablar un poco de lo negativo para terminar hablando de lo positivo, porque hay muchas señales del desgaste en una vida matrimonial. Uno se va dando cuenta, uno empieza a escuchar un ruidecito y dice, uy, no sé, pero lo va dejando ahí, cuando lo quiere dar cuenta, la orgullo, ¡pum!, y se rompe. Uno se da cuenta que está silbando el embrague, ese cable, y uno ve, y uno cuando quiere darse cuenta, ¡pum!, se rompe. Porque lo llevamos al límite, porque no lo sustituimos, porque no lo reparamos, porque no llevamos a ese motor a un continuo y constante, pues eso, ITV, ¿no? Reparación, mantenimiento. Miren, ¿qué cosas nos hacen ver que estamos en un momento de desgaste matrimonial? ¿Qué elemento me hace ver que se están desgastando algunas piezas de mi motor? Que hay algunos accesorios que no están funcionando bien. Por ejemplo, el exceso constante de un nivel de crítica mutua entre las personas. A veces cuando los matrimonios nos estamos criticando demasiado, viéndonos los defectos todo el tiempo, cuando estamos todo el tiempo en un pumping, pues tú, pues ta, puti, todo el tiempo es una constante exceso a nivel de crítica mutua. Es un factor de nivel, es un termómetro del nivel de que está habiendo desgaste. Empezamos a vernos lo malo y no empezamos a ver lo positivo de nuestra relación. Se dice, los psicólogos dicen que se necesitan 5 interacciones positivas para neutralizar una interacción negativa. Hay que hacer 5 cosas positivas para anular la que se ha hecho negativa. Qué increíble, porque es cierto. A veces lo positivo no se ve y lo negativo, ¡pum!, se acaba viendo en todo momento. A veces vemos el punto negro en un gran espacio blanco. Así es. Por tanto, hay que vigilar esto porque es una pauta. Cuidado, que está sonando ese embrague. Cuidadito, que hay un ruidito ahí que no está bien. Tú sabes que no está frenando bien, hay un ruido que el freno chirría, ya nos hemos quedado sin pastillas del freno y está tocando el hierro con el hierro y eso va a rayar el disco. Cuidado. Hay también otra más, por ejemplo, los altibajos en el dormitorio. A veces hay altibajos en el dormitorio, de grandes tiempos de momentos apasionados de amor y de demostraciones a momentos de profunda frialdad. ¿Por qué, amado? Porque el dormitorio no solamente es un acto, tiene también que ver con una intención. A veces no hay ni intención para nada. Entonces, como no existe, pues entonces eso produce un enfriamiento muy profundo. Eso da lugar a esos desgastes en la vida matrimonial. Por ejemplo, cuando las personas cuando discuten o cuando tienen sus tiempos de rifirrafe, lo que hacen es que tienen siempre el mismo argumento y siempre van al mismo argumento para el pleito.
Discutir no es malo, a veces es hasta sano, porque me permite no esconder las cosas y poderlas expresar. Pero lo que sí es malo y es un problema es las repetidas, constantes, interminables argumentos que se repiten una y otra vez. A veces es el mismo y el mismo argumento, y el mismo argumento es que tú, es que tú, es que tú, con el mismo argumento. Eso es una señal de desgaste. La comunicación se está desgastando, ya no hay comunicación, hay reproche constantemente, en una constante repetición interminable del mismo argumento. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que simplemente el hecho de no hablar, eso es mejor. No, a veces los silencios repetitivos es una gran muestra de la gran necesidad de una reparación en la comunicación. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es la indiferencia. Eso es lo que más daña. El motor lo que más sufre es que no se le dé un mantenimiento, que seamos indiferentes a lo que el motor está diciendo. Hay muchas cosas que el coche te está hablando. Por eso esto es una ITV, porque esto es una semejanza en lo que significa una máquina que está engranada perfectamente, pero tú te das cuenta que algo está pasando. A veces tú te das cuenta que las ruedas están bajas y no te has dado ni cuenta. El coche no va igual de bien, no frena igual, no anda igual. Las ruedas están mal, hay un accesorio que está funcionando mal. Lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. No podemos ser indiferentes a las situaciones que nos hablan del desgaste. Muchas veces cuando tienes un problema tú recurres a tu amigo, a tu madre, a tu hermana, a tu tío, pero no recurres a tu mujer, a tu esposa. A veces recurres a otra persona, pero quiero decirte que tu pareja es la persona a acudir. La persona a la que tienes que acudir es tu pareja. No es otra persona, es ella. La primera persona, la prioridad. Hay épocas, amado, que parecieran doradas en el matrimonio, pero yo quiero decirles algo. Yo no creo tanto que hay épocas doradas en el matrimonio. Yo creo que a veces idealizamos momentos del pasado. Yo creo que hay una idea dorada, una idea de Dios dorada, que es el matrimonio. El matrimonio no son épocas doradas, es una idea dorada. Lo que tenemos que defender no es la época pasada que fue buenísima, no, defendamos el matrimonio, que es la idea dorada de Dios. No se trata de recurrir al pasado, idealizar el pasado, como que eso es lo que tenemos que buscar. En los tiempos y en las etapas matrimoniales hay momentos nuevos, donde lo que tenemos que buscar es la idea dorada de Dios. Dios tiene una idea dorada de todo esto que estamos viendo. Se necesitan, sin lugar a duda, momentos idóneos donde damos verdadero sentido a la importancia de qué bello es esta vida matrimonial, qué bello. No hay mejor momento, no hay mejor relación, no hay mejor vida que vivir en pareja, en relación de amor uno con el otro. Es verdad, es cierto. Se dice, y es cierto, que se necesitan dos para formar un matrimonio, pero solo uno para romperlo. Es verdad, hay que trabajar siempre con dos para fomentar orden, pero con que uno se desordene, se rompen muchas cosas. Se necesitan dos para formar un matrimonio, pero uno solo para destruirlo, para romperlo. Hay demasiados agentes externos. Acordaros que hablé de los agentes externos, el agua, el viento, el mar. Demasiados agentes externos que erosionan las situaciones internas, que intervienen en lo interno del ser humano. El amor es un elemento muy profundo, muy interno, que es muy erosionado por agentes externos. Cuando hay una persona, cuando hay amigos, cuando hay familias, cuando hay situaciones, el dinero es un agente externo de erosión constante en el matrimonio. Cuando hay una estabilidad económica, hay una erosión, hay un desgaste muy fuerte matrimonial. Son agentes externos, no tiene que ver contigo, no es que no te ames, pero eso está rompiendo, está quebrando tu relación. Por ejemplo, las conjeturas, las suposiciones, son elementos externos. Muchas veces, amado, no nos damos cuenta que las conjeturas no nos dejan ver el panorama de forma real.
es lo que pensamos, es lo que creemos. A veces son suposiciones que yo creo, que a mí me parece, pero nada tienen que ver. A veces hay momentos donde nosotros pensamos que mi marido actúa así o mi esposa por esto y por esto y por aquello. Son conjeturas, son suposiciones, no son realidades. Pero quiero que sepas algo. Las conjeturas a veces son las excusas para mantener una justificación emocional. A veces las conjeturas, las suposiciones me justifican emocionalmente para reaccionar así. Es la manera en que digo, no, es que yo creo que él está mirando a otra o él está mirando a otro. Y en esa conjetura, que a veces es profundamente irreal, yo almaceno justificación emocional para ponerme mal, para maltratar, para decir, para hablar. La conjetura es muy fuerte. Me acordaba cuando escribía esto, las conjeturas de la vida de José. Siempre se pensó que José estaba muerto, pero José estaba vivo. Tan vivo que Dios estaba usándolo para después salvar a su comunidad y a su casa y su familia. Por tanto, no estaba muerto, estaba vivo. Pero las ideas, las conjeturas, hicieron a un padre llamado Jacob vivir en la tristeza muchísimos años de su vida. Por 20 años vivió en tristeza hasta ver a su hijo. Conjeturas, es lo que él pensaba, lo que parecía, lo que se vio, es que había un manto que había sido manchado de sangre, se lo comía una bestia. No era así. Conjeturas, suposiciones. Cuando las conjeturas disminuyen, hay más oportunidad para una relación real, porque las conjeturas nos distorsionan la realidad. Así que a veces hay que eliminar esas suposiciones, esas conjeturas. Quiero mirar ahora las partes positivas de esto, ir a un pasaje bíblico que vamos a mirar, y no lo vamos a dejar aquí, porque después continuaremos. Vamos a mirar este tema en dos fases. Pero quiero decirte que muchos se preguntan, ¿qué está saliendo mal en mi vida matrimonial? Y muchas veces la respuesta está en que hemos dejado de vernos. A veces pensamos que el problema está en los accesorios. No, el problema es que el motor está mal. Hemos dejado de amarnos como nos amábamos antes. A veces pensamos que el problema es cambiar el filtro. Tú sabes que cuando se va a reparar algo, a veces pensamos, no, es la correa, es esto. Cuando lo cambiamos, no, pero es que el motor no va igual, no ha sido eso. Ese no ha sido el problema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, amado, hemos dejado de mirarnos, hemos dejado de ver dónde está la base. Hemos dejado de ver nuestro amor, el motor, al cual no podemos sustituir. Hay que escuchar cuando alguien quiere hablar y hay que hablar cuando alguien quiere escuchar. Hay momentos que tenemos que escuchar cuando alguien quiere hablar, pero también tenemos que hablar cuando alguien está dispuesto a escuchar. Hay muchas situaciones que no se pueden dar, que no se pueden solucionar si no es el momento oportuno. Yo no puedo ir a un mecánico a las 8 de la noche a decirle, repárame el motor que mañana tengo que salir de viaje. El mecánico me dice, oiga, tráigame usted el coche por la mañana, déjeme que se lo revise bien, que le haga el trabajo de revisión y ya después le diré. Pero no me traiga usted el coche 10 minutos antes pensando que voy a solucionar mi vida matrimonial. No, la vida matrimonial no se soluciona por un ITV que tú te escuches. Aquí voy a escuchar que me van a hablar y voy a solucionar el problema. No, aquí lo que podemos dar son diagnósticos, aquí podemos hablar de soluciones, aquí podemos decir lo que Dios dice en cuanto a nosotros. Pero esto es un trabajo mutuo de nosotros. Nosotros tenemos que establecer el tiempo para eso. A veces buscamos cosas caras, espectaculares, a veces buscamos lo más difícil y estrambótico, y a veces si lo haces pagando el tiempo por esas cosas, dejas de hacer lo que realmente es significativo. A veces lo más importante no son las cosas más grandes, sino las más sencillas. A veces le compraste a tu hijo el regalo más caro, más grande, y tu hijo se quedó con la piecita más pequeña. Porque en la vida matrimonial a veces las situaciones no se trata de grandes soluciones. ¡Cambiemos el motor! Se tratan de ir al dilema, ir al lugar, ir al sitio, ir a lo que realmente es importante. Hay que reconocer qué es lo que está fallando. En los desgastes, en la erosión matrimonial, hay que reconocer por dónde está entrando el viento, por dónde está entrando el agua, por dónde se está desgastando. El agua es un asunto muy difícil. Yo, la verdad que no me gusta ser fontanero, me ha tocado hacerlo en algunos momentos.
porque una pequeña gota que está cayendo, tú crees que no es nada, pero lleva realmente un gran y profundo desgaste. Y a veces es una pequeña junta que hay que cambiar, es una pequeña gomita que hay que cambiar. Usted y yo hemos sido testigos muchas veces que en el fregadero se nos cae y dicen tu esposa, oye, está cayendo una gotita de agua, y tú te vuelves loco, empiezas para acá, para allá, y al final a lo mejor es una pequeña goma, es una junta. Y cuando cambiamos la junta y la ponemos, ¡fum!, ¡chum!, deja de caer, porque se ha ajustado, el accesorio se ha sustituido, pero no hemos tenido que cambiar la cocina completa por una gota de agua. Hemos encontrado la solución sencilla, significativa, que no ha llevado a que tengamos que desgastarnos mucho, sino hemos ido a la importancia. Tengo una historia aquí que es la historia de un hombre que tenía 2 mujeres en aquel tiempo donde había una permisividad en la poligamia, no entendida por Dios ni fue parte de lo que Dios quiso. Vino por causa de uno del linaje de Caín llamado Lamet que estableció la poligamia. Pero aquí vemos la historia de un hombre llamado Elcana, que es un hombre justo dentro de la casa de Dios, que era efrateo, venía de Belén, había nacido en Belén y que tenía 2 mujeres, una mujer llamada Penina y una mujer llamada Ana. Y había un sufrimiento porque Ana era estéril y Penina tenía hijos, y entonces había una situación difícil en esa vida matrimonial. Dice ahí que tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Estoy leyendo en 1 de Samuel, capítulo 1, en el versículo 2. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahí allá había una situación de conflicto, más en aquellos tiempos donde la mujer buscaba el agrado de su propio esposo en la profunda fertilidad, en el dar fruto, en ofrecerle a su esposo el fruto. Quizás es difícil de entenderlo, está ligado al corazón y a la esencia de la creación de la mujer, pero en ese tiempo estaba mucho más marcado que lo es hoy. Por tanto, aquí encontramos un rival, aquí hay una rival, aquí tenemos una persona que es rival. Ven conmigo al versículo 6. Y su rival, se refiere a Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. La palabra original me gusta, porque el corazón de Dios no se había inclinado para darle hijos. Es impresionante ese término, porque habla de que todo al final viene de una intención de Dios por qué hace las cosas. No es por cualquiera, sino hay una intención de Dios por qué había infertilidad. Algo había que solucionar aquí, es lo que vamos a ver. Dice que había una rival, dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Dios, la irritaba así, porque Ana lloraba y no comía, no podía, estaba mal. Había una erosión, había un agente externo constantemente erosionando. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y esta historia me hizo ver ese rival que había ahí, esa persona. La palabra rival ahí se traduce como rival porque se refiere a una persona, pero revela el origen. La palabra es problema, y había un problema en esa pareja. Existía un problema, había un agente externo que estaba ocasionando una erosión entre Elcana y Ana. Había un rival, se estaba desgastando la relación porque había un problema. Penina representaba eso, el problema, un agente de erosión, un desgaste. Y aunque la falta de hijos era el verdadero problema, la base del problema, Penina era una agente constante de erosión. Pum, pum, pum. Qué curioso, el tema era tan recurrente que aparece bastantes veces en este pasaje, y no tenía hijos, y no le daba hijos, y no tenía hijos. O sea, había un problema recurrente. Una parte de ese matrimonio no estaba bien, algo estaba sucediendo, había un problema. Pero Dios tenía un porqué, después se va a ver. Pero la realidad es que había una situación que hacía ver que aún incluso antes de que que Elcana y Ana tuvieran hijos, Dios quería solucionar algo entre ellos. Y esto me ministra mucho. La importancia de dar fruto en un ambiente de sanidad, de salud, de estar bien, de sanidad total. Fíjense cómo esto es un desgaste que dice que cada año subían y
y a la casa y la irritaba una y otra vez. O sea, era un desgaste, es algo pin, 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 cada día, cada día. Se dice cada año, habla de una etapa de años, 5, 10, 15, 20 años, lo que sea, pero es uno y otro día y otro día. Había una erosión, una gota. Penina era una gota en el corazón. Ya de por sí Ana estaba afligida por no tener hijos y Penina era una erosión constante. Había un desgaste. Estaba produciendo un agujero en esa vida matrimonial. Exteriormente, ella lloraba, no comía, porque interiormente gemía. Su tristeza, la erosión de su vida matrimonial, de su propio estado, la llevó a una situación donde exteriormente ya manifestaba la erosión. No comía, lloraba. Yo me imagino al Cana viviendo con una persona llorando todo el tiempo. Yo me imagino, hija, ya, deja de llorar, no te preocupes. Y se manifiesta en el versículo 8. Pero Ana, por favor, Ana, ¿por qué lloras? Eso no fue una frase de un día, eso fue frase de muchos días. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Pero ¿por qué lloras? Imagínense que tenemos un problema, la falta de hijos, el motor está funcionando regular, pero hay un agente externo que está produciendo más sufrimiento. Hay una válvula, hay algo ahí que no está funcionando bien. Hay algo que hace que el motor no vaya bien. Y entonces, en vez de venir a la solución del problema, lo vamos dejando en el tiempo. Y eso va erosionando. Y un día le dice el Cana a Ana, Ana, ya, deja de llorar, hija. Ya, no podemos vivir así. ¿Cómo vamos a ser felices si no paras de llorar? Ya sabemos que Dios no nos ha dado hijos, pero vivamos en paz hasta que Dios nos los dé, y si no nos los da, agradecido sea el nombre de Dios. Yo me imagino esas conversaciones. Yo me imagino que ese era así el dilema de esta conversación. Y me doy cuenta como el Cana, que dice su marido, ¿por qué aclara que es su marido? Porque en realidad habla del Ishi. ¿Se acuerdan de ese término que hablamos? Ishi, Isha, marido, mujer. O sea, ella era la mujer y él era el marido. Esa era la verdadera relación. Lo otro era circunstancial. Seguramente el Cana tuvo que buscar a Penina para que le diera descendencia, pero la verdadera mujer era ella, era Ana. Esto se ve bíblicamente en la vida mismo de Abraham y en la vida de Isaac y sobre todo en la vida de Jacob, con las dos mujeres que él tenía, Ana, Lea y Raquel. Lo mismo, una constante situación donde se establece cuál es la relación sana, correcta, pero luego a su lado vemos la persona que está afectando, que está erosionando, que está desgastando. Así es que ella es la mujer de ese hombre, el marido es ese hombre, pero él está afectado porque ve el dolor de ella y siente que es rechazado, porque cuando alguien está dolido, se siente rechazado. Y eso es lo que produjo en la vida de este hombre, que empezó a decir, bueno, ¿qué pasa? Y le dice, ¿es que no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, a ver, mírame, al final, ¿son los hijos o soy yo al quien tú quieres amar? Porque estás amando lo que no posees y estás despreciando lo que posees. Es tremendo este estudio, porque me hace ver la erosión externa. Esa falta de hijos era el problema, pero Penina es la erosión externa constantemente. De alguna forma los accesorios estaban afectando a la relación, haciendo que esa relación tuviera que ser reemplazada. De bueno, pues mira, vamos a tener que buscar otra cosa. Yo me imagino que si el Cana no estaba bajo un enfoque de Dios y bajo un hombre que era justo, que era correcto, que era bueno delante de Dios, era un hombre de devoción, era un hombre de paz, no hubiera aguantado esto. Pero él era un hombre de paz. Y entonces se dio cuenta que tenía que reparar la relación y no reemplazar la relación. Se dio cuenta que no podía reemplazar el amor por otro. No podía llevarse llegarse a Penina porque Ana iba a ser más afectada. Así que yo me imagino que hubo un corte en esta relación para hacerle ver, Ana, tú eres más importante para mí que cualquier cosa. El Cana sentía una prioridad, pero sentía que esa prioridad de Ana lo hacía marginal a él. Había una prioridad en su vida que era tener hijos, pero el Cana había sido marginado en esa prioridad. El Cana estaba siendo sustituido en el corazón de Ana. ¿Por qué? Porque ella lloraba en su corazón, se afligía en su corazón, ya ni quería comer, lo externo estaba siendo el símbolo del dolor interno y ya ella no quería
ni tan siquiera ser consolada por ese hombre. Por tanto, él ya estaba siendo dañado, sustituido, él ya estaba siendo golpeado por esta situación. En el versículo 5 dice algo que ministra el corazón de Dios en este día. Dice aquí que Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque no le había sido concedido tener hijos. Aquí hay una situación. Aunque no te ha dado hijos, Ana, aunque no te ha dado Dios hijos, y el Cana no ha podido embarazarte, Ana, el Cana está haciendo todo lo posible por ti. ¿No lo ves, Ana? Eso es lo que está revelando ahí. Está revelando que el Cana tenía una noción clara de lo que estaba erosionando la vida de su esposa y de su vida matrimonial. Pero Ana estaba tan sumergida en su dolor y en su necesidad y en su prioridad que no se daba cuenta lo que estaba desgastando su vida matrimonial. Y entonces él le da la porción escogida, que ya ni satisfacía el corazón de Ana. Le daba lo mejor, pero no la satisfacía. Porque Penina era el comienzo, pero las emociones engañosas siguieron al resto. Por tanto, todo comenzó con una erosión, ¿vale? Un accesorio no está funcionando bien en el motor, pero eso está causando que la gotita, porque no está puesta la gotita cae y nos va a hacer humedades en la pared. Entonces, el problema evidentemente es la gomita, pero el problema no lo está ocasionando la gomita, lo está ocasionando que hay una erosión. Emocionalmente las personas a veces se quedan ahí en medio de ese tiempo y no se dan cuenta de que detrás de la entrada donde vino el problema, después nosotros, en nuestra condición emocional y aflicción por el dolor, cortamos las relaciones, dañamos a los elcanas, llámese elcana o viceversa. Quiero terminar con esto. Cuando fui a la palabra aquí, porción o parte escogida, porción escogida, parte escogida, la palabra que se usa es muy especial. En el original dice la doble porción, le daba la doble porción. Eso es lo que dice el original, la porción doble. Pero la palabra ahí, porción, esa palabra que le daba la porción escogida, esa palabra escogida, la palabra af en el hebreo. La palabra af en el hebreo significa respiración agitada por la pasión. Agitado por la pasión. Qué curioso es esto. O sea, apasionado. De ahí se deriva luego la palabra apasionado. ¿Qué está diciendo aquí? Que de una forma real, el Cana está dándole una pasión, está poniendo pasión por intentar recuperar a su esposa. Le está dando una pasión. Hay muchos que dicen que esta palabra respiración agitada tiene que ver con la relación marital. Fíjese qué curioso. O sea, que de alguna forma el Cana estaba apasionado, estaba buscando las soluciones, estaba buscando con todo su esfuerzo darle a Ana lo mejor para darle hijos. El problema es que no venían los hijos porque Dios no se los concedía. Así es que la traducción de este versículo es que aun cuando Ana estaba mal, el Cana estaba poniendo todo de su parte para darle con toda su pasión un hijo, pero Dios no se lo concedía. No era ya problema del Cana. O sea, había una porción, había un sentimiento apasionado hacia ella, había una demostración, pero hacía que aún esa demostración no hacía cambiar a Ana. No la cambiaba. El Cana hacía todo lo posible para frenar el dolor, el sufrimiento. Yo creo que había apartado a Penina para no erosionar más. Por eso, en la traducción, de alguna forma se ve que el Cana ponía todo de su parte, aún físicamente, maritalmente, apasionadamente, para darle a Ana los hijos que ella anhelaba. Él había determinado poner toda su pasión para darle a Ana ese regalo de un hijo. Él estaba agitando, estaba respirando agitadamente para darle a esa mujer una parte escogida. Pero Ana estaba sumergida en su dolor y ya ese hombre desespera y dice: pero vamos a ver, hija, yo no te soy mejor. Si estoy poniéndolo todo, si te estoy dando todo, si estoy intentando complacerte, ¿qué pasa que no puedo contigo? ¿Qué sucede?
veremos la segunda parte. Porque aquí quiero dejarlo. Muy importante este elemento. Cómo Elcana se había dado cuenta de la erosión. Seguramente había apartado a Penina para no erosionar más, para no generar más. Pero ahora había que cambiar. Ya el problema estaba apartado, pero Ana tenía que cambiar de conducta, tenía que cambiar de corazón, de mente, de sentido. Es muy difícil trabajar en la erosión matrimonial si alguien no cambia sus sentimientos. Si uno siente con el mismo dolor, el mismo sufrimiento, las mismas cosas, es difícil. Porque por más que se le ponga pasión, que Elcana ponga su jadeo, su respiración agitada, su pasión agitada, es que esa es la palabra en el original, una agitación en la pasión. Por más que ponga pasión, encuentra la frialdad de Ana. Y entonces ya él, con esas 3 preguntas, 4 preguntas, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿No te soy yo mejor? Gracias, Padre, por ayudarnos. Ayúdanos a entender, Dios mío, lo que tenemos que hacer. Porque lo que comienza con una gomita que se va, acaba siendo una gota que va colmando y erosionando profundamente nuestra vida matrimonial. Así es que el Señor nos ayude. Vamos a mirar este elemento dentro del siguiente pues, discipulado y vamos a ver la parte positiva para contrarrestar esta erosión, este desgaste matrimonial. Dios os bendiga, ha sido un placer estar con vosotros.